Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie Yelda 4 elementos. Buenos días, Rose. Wyatt sonrió mientras saludaba a Rose, quien acababa de llegar a la granja Sanrak con la señorita Dean. Wyatt se enteró por la tía Chan que las dos habían salido temprano para visitar a su padre Tipacó en el hospital y también para pasar por la granja de flores cerca. Cuando Wyatt escuchó el sonido del coche estacionándose frente a la casa, salió a saludar, pero no esperaba ser completamente ignorada. Dean, ¿a dónde va Rose con tanta prisa? Probablemente Rose no quiere casarse conmigo. ¿Qué dices? Parece que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Se trata del plan que me propusiste anoche, el de casarme con ella. No creo que ese plan funcione. Dean respondió con preocupación. El plan que Guayo había preparado durante su seria conversación la noche anterior parecía ser la única solución para hacer que la familia cambiara su atención a Dean. Aunque Dean estaba de acuerdo con la idea, parecía que Rose no solo no estaba dispuesta a cooperar, sino que también estaba irritada, incluso estaba furiosa. No me digas que le propusiste matrimonio a Rose. Sí, se lo pedí en la granja Chunchan. ¿Y qué respondió ella? Ella se alejó y no dijo nada. En el camino de regreso traté de hablar con ella, pero no respondió. Espera un minuto, estoy confundida. ¿Cómo exactamente le pediste matrimonio a Rose? ¿Fue en un momento apropiado, en un ambiente romántico, o simplemente les pusiste tus razones para el matrimonio? Solo dije, cásate conmigo, Rose. Y creo que ella se enojó. Ni siquiera tuve la oportunidad de explicar por qué sería necesario que nos casáramos. Estaba planeando decir que había una razón importante, pero Rose ni siquiera quiso escucharme. Increíble, dijo. Realmente Wyatt estaba sorprendida con la torpeza de Dean ante la situación que describía. Cualquiera quedaría atónito sin saber cómo reaccionar. No era difícil imaginar por qué Rose había entrado corriendo a casa sin detenerse a hablar con Wyatt. No creo que Rose esté enojada contigo, Dean. Entonces, ¿por qué no respondió y se ha negado a hablar conmigo? Debe estar sorprendida. Incluso yo me sorprendí con solo escucharlo. En lugar de comenzar con las razones, fuiste directa a la propuesta de matrimonio. Cualquier mujer se quedaría sin palabras. Apuesto que Rose estaba malinterpretando todo ahora. Entonces tengo que ir a disculparme y explicarle todo. Primero, dale algo de tiempo a Rose, no lo persigas ahora. En cuanto al matrimonio, creo que debes pensar detenidamente las razones y prepararte. Rose no aceptará el matrimonio tan fácilmente, incluso si es solo un plan. Si Dean le hubiera dicho a Rose que el matrimonio era solo un plan para engañar a Guayo, distraerlos y atraer la atención hacia ella misma, Rose ciertamente se habría opuesto con todas sus fuerzas y ella no aceptaría algo tan arriesgado. Ya era bastante complicado como para que Rose no supiera que la noche anterior Dean se había arriesgado para reunir pruebas contra Wasu, aún sin saberlo. Rose permaneció despierta esperando ansiosamente su regreso. Rose, ¿qué te pasa en la cabeza? Casi chocas conmigo. ¿Desde cuándo estás aquí? Rose, ¿estás huyendo de alguien? Parece que tienes mucha prisa. Mondain, ven aquí, sigue mi momento. Rose sostuvo la muñeca de Mondain llevándolo a una conversación más privada. Después de escapar de Dean y entrar a la casa, se sintió grosera por haber ignorado los saludos de Guayo. Sin embargo, era una emergencia. Necesitaba un momento para recomponerse. De lo contrario, si Dean viniera tras ellas para seguir hablando sobre el matrimonio, seguramente perdería la compostura y se pondría más nerviosa. Ayúdame a pensar, Mondain, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué ese aire de misterio? Justo ahora, cuando Dean me llevó a la granja Chonchan, ella... ¿Qué sucede? ¿Qué le dijo? ¿Los hombres de Wasu causaron problemas? No tiene nada que ver con Wasu, pero esta situación me ha dejado sin saber qué hacer, Mondain. Con su rostro marcado por la confusión y la ansiedad, Rose suspiró. Su corazón todavía latía nerviosamente. La repentina propuesta de matrimonio de Dean la tomó completamente desprevenida, como si estuviera sugiriendo casualmente una comida. Ella había dicho eso con una expresión tan seria que no podía descifrar sus emociones, mientras su propio corazón estaba lleno de preguntas. Dean me pidió que me casara con ella. Mondain se quedó atónita. Tú también te has quedado sin palabras en cuanto te dije eso. No es que me haya quedado sin palabras, señorita, simplemente estoy conteniendo mis gritos de emoción. ¿Qué quieres decir? Ahora que lo pienso, ¿quién habría pensado que Dean, con toda esa seriedad, sería tan romántica? Apenas la he vuelto a ver, y ya me ha pedido que me case con ella. La reacción entusiasta de Mondain superó por completo las expectativas de Rose. Para devolverle la realidad, Rose le dio una ligera palmada en la frente a su amiga. Necesitaba una opinión práctica, no alguien que fantaseara con escenarios que parecían imposibles. Deja de soñar, te pido consejo, no te cuento historias para que tú imagines algo. No puedo evitarlo. El primer día, Dean te protegió, luego te cuidó en la granja.
Ahora te lleva a un lugar seguro, incluso te propone matrimonio. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.